Y en estos espacios de crecimiento buscamos promover la salud mental a través de conferencias interactivas como este webinar que estamos por iniciar. Los invitamos por ahí a que consigan alguna libreta o alguna hoja donde puedan hacer ustedes apuntes, notitas que les puedan ayudar cada uno en su crecimiento personal, que puedan anotar aquello que les parezca especialmente importante y de utilidad. Y bueno, les quiero presentar a quien ya conocen algunos de ustedes, el doctor José Samper. Él es médico con estudios de posgrado en salud mental, cuenta con una maestría en psicoterapia breve sistémica y una maestría en desarrollo humano. Además, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Gracias por su tiempo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de crecimiento, de aprendizaje, pero que a veces también puede ser un espacio terapéutico, porque el comprender ciertos aspectos que nos ocurren sirve para nuestro proceso de sanación o de solución de alguna dificultad o de simplemente enfrentar mejor cierta circunstancia que nos está tocando vivir. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Les platico un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema, como ya comentamos, es ansiedad y ataques de pánico. ¿Ok? Que son solamente dos de los aspectos de toda una categoría en el ámbito de la salud mental que tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Porque aunque comúnmente hablamos de ansiedad y de ataques de pánico, en realidad hay un espectro amplio. Y hoy vamos a tratar de comprender un poco eso y particularmente atender estos dos aspectos que son la ansiedad y los ataques de pánico, que son de alguna manera muy comunes, que son difíciles. El principal motivo de salud mental que lleva a muchas personas al hospital es justo las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. ¿Por qué si hay tantas personas deprimidas no van al doctor? No van al profesional de la salud mental, al psiquiatra, al psicólogo. Bueno, pues porque la depresión es tranquila, es serena y aunque es muy difícil, pero no te saca de donde estás. En cambio, la ansiedad es un aspecto que genera incluso sufrimiento. Es muy complicado de llevar y por eso es que es la principal causa de salud mental, de atención en urgencias y también de atención psicológica. Entonces les decía, primeramente vamos a hablar de comprender el miedo, la ansiedad y los ataques de pánico. Posteriormente vamos a hablar de prevención y al final de alternativas de tratamiento. Solamente tenemos de aquí a las 9, entonces vamos a tratar de, en la primer parte, voy a tratar de ser muy ágil en la explicación del fenómeno para que tengamos tiempo para escucharles a ustedes, para escuchar dudas, preguntas, aunque sea unas cuantas, y para poder hablar de la prevención y las alternativas de tratamiento. 1 hora es poco tiempo, pero tengo la información muy organizada de tal manera que nos va a permitir comprender esto que es muy amplio y muy complejo, al menos en los aspectos básicos. Antes de continuar, me gustaría preguntarles ¿de dónde nos saludan? ¿De dónde se conectan? Primer pregunta, ¿de dónde nos conectamos? ¿Desde qué ciudades? Por ahí vi que una persona de la comunidad de crecimiento nos está, o sea, participa desde Argentina, ¿verdad?
¿De qué otras partes? De Ana de León, Guanajuato, Mara de Tijuana, Verónica de Ecatepec, Estado de México, Laura de Ciudad de México, Edith de Monterrey, Jessica de Monterrey. ¿Quién más? ¿De dónde más nos saludan? Ya vemos más de 50 personas conectadas y eso es muy buena noticia, llegar a más personas. Desde Perú, Milagros, Araceli de Celaya, Adriana de Monterrey, Marisela de San Nicolás, Elida de Guadalajara, de Guadalajara, Patricia también, de McAllen, Texas, alemán, Reina de Monterrey, Astrid de Ciudad de México, de McAllen, así ya. Muy bien, qué padre. Me da muchísima alegría ver que nos podemos conectar desde varios, o sea, desde tan distintas partes de México y del mundo. Entonces, pues, bienvenidas, bienvenidos. Segunda pregunta. Vayan usando el chat porque es la manera más ágil de poder que todos participen. Ah, mira, Olivia de Navojoa. Tenemos, en Sonora hay muchas personas que nos siguen y que se conectan a los webinars. Siguiente pregunta. En el chat vayamos ejercitándolo porque me gusta la interacción. De hecho, lo que yo suelo manejar son conferencias interactivas, no monólogos, porque luego eso hace muy tedioso y nos perdemos de la riqueza del compartir de las personas. Pero en micrófono es muy lento, entonces la manera en que me gusta que tengamos la interacción es por medio del chat. Pregunta. Responde en el chat si tú has experimentado de ansiedad, ataques o ataques de pánico. Ponle, levanta la manita o pon yo, porque me gustaría saber cuántas personas de las que están aquí realmente tienen esta necesidad de conocer más sobre la ansiedad y ataques de pánico. Ok, perfecto. Bastantes, ¿eh? Entonces, estoy seguro que les va a servir y les va a ayudar porque al final les voy a dar unas herramientas de terapia estratégica que son las más efectivas para el tratamiento de la ansiedad y los ataques de pánico. No quiere decir que lo que les voy a decir es la solución única, sino más bien es una herramienta o una serie de herramientas que nos ayudan muchísimo. Dice Lucero que hasta ha llegado a hospitalizarse. Qué padre que lo comentas, Lucero, porque justo una de las indicaciones tiene que ver con eso que comentas. Súper bien. Iniciemos entonces. ¿De qué trata todo esto? ¿Okay? Giorgio Nardone es uno de los investigadores más importantes en el tema de ansiedad en el mundo. Es un italiano que tiene un instituto de terapia estratégica en Italia y que da la vuelta al mundo porque su terapia estratégica, o sea, su metodología de atención para la ansiedad, para las fobias, para los ataques de pánico, incluso para aspectos de obsesiones y compulsiones, es súper, súper efectiva, si no es que la más efectiva. Y él plantea que el valor, es decir, ser valiente, aparentemente se opone al miedo. Pero no es así, no existe en la naturaleza esto. Más bien, el valor no es más que el miedo mirando a la cara, al miedo, mirando al miedo a la cara y transformándolo de un límite o limitación a recurso. ¿Ok? Primera parte, comprendamos el miedo, la ansiedad y los ataques de pánico. ¿Ok? Aproximadamente el 10% de la población general padece alguno de los trastornos de ansiedad según la categoría del DSM-5. ¿Ok? Es decir, no solamente existe la ansiedad y los ataques de pánico, sino hay una gama y una de cada 10 personas en el mundo padece algo relacionado a la ansiedad y al miedo. Es decir, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada,
o el trastorno de pánico, que son los ataques de pánico recurrentes, o fobias específicas, o el trastorno de ansiedad social, o la agorafobia, el mutismo selectivo, el trastorno de angustia, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, que esto es importante. Hay medicamentos o sustancias que pueden propiciar ansiedad sin que tú tengas una ansiedad de origen psiquiátrico, mental o psicológico. Ciertas drogas o ciertos medicamentos pueden generar ansiedad. O también puede existir una ansiedad que es generada por una enfermedad médica, por ejemplo el hipertiroidismo, que es muy común en la población. El hipotiroidismo, la mayoría de las veces al inicio se presenta como hipertiroidismo, es decir, la glándula tiroides empieza a hacer como que sus últimos esfuerzos por funcionar y segrega más hormona tiroidea de la que es adecuada, y eso da una sensación de ansiedad, ¿sí? Entonces, esta es la gama de enfermedades relacionadas o padecimientos relacionados con la ansiedad, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente de la ansiedad, que tiene que ver con todo, y con el pánico, que es, ahora sí, de todos estos, el que más genera incapacidad y justo genera pánico. ¿Por qué? Por algo que les voy a repetir más adelante, que es el miedo del miedo. Cuando empieza la ansiedad, empieza un miedo porque me está dando miedo. Es decir, empieza la ansiedad porque me está dando la ansiedad. Muy bien. Comprendamos el miedo. En el chat respondan, ¿el miedo es bueno o es malo? ¿Qué dicen? ¿Es bueno o es malo? A ver, ¿qué dice el público? Ahora sí que el público inteligente y conocedor. Dice Verónica que es un círculo vicioso. Carla María dice que es bueno. Ari dice que es bueno. Jessica dice que no es bueno ni malo. Lucero dice ambos. Patricia dice, la doctora Patricia dice que es bueno. Georgina dice que es bueno. Elida dice hasta cierto punto es necesario. Y así siguen contestando. Entonces la gran mayoría, inteligente y sabiamente, sabe que es bueno. Entonces, ¿por qué nos genera tanto problema? Incluso, ¿por qué gastamos tanto dinero en seguridad? Para estar seguros. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Sí? Tomen nota en la libreta. Ya ven que la licenciada Aimé nos compartía que buscar una libreta o algo en que apuntar, o en la computadora abran donde poder poner apuntes. Una reflexión importante. Las cosas no son buenas o malas por sí mismas. Depende. ¿Te construyen o te destruyen? Las cosas no son buenas o malas por sí mismas. Depende. ¿Te construyen o te destruyen? Por ejemplo, el miedo, ¿qué está generando en ti? ¿Te ayuda a poner límites? ¿Te ayuda a protegerte? ¿O te paraliza en un momento inapropiado? El miedo genera una hormona en el cuerpo, o más bien activa la secreción de una hormona o de dos hormonas, que son la adrenalina y el cortisol. ¿Y para qué sirve la adrenalina y el cortisol? ¿Por qué son tan importantes la adrenalina y el cortisol? Pues porque nos activan para la supervivencia. Este es un aspecto básico para comprender todo lo que viene. Es decir, si tú estás en medio de la selva y de pronto se te atraviesa un jaguar y te empieza a mirar y miras al jaguar y te mira el jaguar y se miran los dos, es totalmente entendible que tu corazón empiece a latir más fuerte, porque la sangre se bombea a tus músculos. ¿Para qué? A ver, en el chat respondan. ¿Por qué el corazón late más fuerte y más rápido? Para bombear sangre. ¿Hacia dónde manda esa sangre el organismo? Dice Olivia, es el mecanismo de ataque e huida. Dice Jessica, para correr o para volar, porque si te quedas ahí, el jaguar, pues te da unas mordiditas o unas mordidotas, ¿no?
Es decir, el miedo sabiamente activa tu organismo como un mecanismo adaptativo ante una determinada circunstancia donde está en riesgo tu integridad o la integridad de alguien que tú quieres. Por ejemplo, una leona, si de pronto ve un depredador y están sus leoncitos, pues le va a activar la adrenalina y el cortisol. ¿Para qué? Para el mecanismo de ataque, de huida, pero también puede ocurrir de parálisis. Es decir, el miedo no solamente te ayuda a huir ante un riesgo o peligro, no solamente te ayuda a atacar ante una injusticia o ante un peligro también, sino también puede ocurrir que te paralices, por ejemplo, frente a una serpiente. Si esa serpiente está ahí presente y tú te mueves rápido, es más probable que la serpiente te muerda. Pero si tú te paralizas, esperas a que pase la serpiente y listo. Pasó el peligro gracias a ¿qué? A la parálisis sabia que viene del miedo. Entonces, ¿el miedo es bueno o es malo? Depende. ¿Te ayuda o te estorba? Porque imaginemos que tú viviste un acontecimiento traumático severo, una situación traumática, que ahora sí que te dejó una herida emocional, te dejó un trauma complejo. Ya pasaron años y tú sigues encerrada en tu casa sin salir, paralizado. En ese momento ya dejó de ser un mecanismo útil y sabio la parálisis. ¿Por qué? Porque el miedo entonces está permaneciendo ante algo que ya no está ocurriendo. Ya no está ocurriendo en la percepción de la realidad, pero dentro de ti, tu cerebro y tu mente inconsciente sigue activada, sigue en alerta. Es como cuando personas vuelven de la guerra. No sé si han visto fotos de militares estadounidenses que regresan, aparte de muy consumidos por el nivel de estrés, de ansiedad que vivieron en la guerra, luego tienen estrés postraumático, consecuencia de heridas emocionales o heridas traumáticas que están en una parte del cerebro que se llama hipocampo y que se siguen activando por cosas que a lo mejor no lo deberían de ameritar, pero se les sigue activando el miedo, el pánico, de manera disfuncional o también dicho patológica. Entonces, ¿cuándo es bueno el miedo? ¿Cuándo es útil el miedo? ¿Sí? ¿Y en qué se convierte el miedo? Entonces, el miedo es una emoción, ¿sí? Y las emociones básicas nos ayudan para la supervivencia. ¿Cuáles son las emociones básicas? El miedo, el enojo, la tristeza, como las más importantes. Pero también la alegría, también el afecto. Todas son igualmente importantes, pero la que domina mayormente es el miedo. ¿Por qué? Porque es el que te ayuda a protegerte. Y ahora sí que instintivamente el ser humano trae desde nuestro código genético ese recurso para sobrevivir. Incluso hasta los reptiles y los mamíferos, incluyéndonos a nosotros que somos mamíferos. Algunos tienen mamitis, pero todos somos mamíferos. Entonces, el miedo nos ayuda a sobrevivir y tiene una respuesta inconsciente. Entonces, surge el miedo ante la percepción de peligro o amenazas. Puede ser una amenaza real o puede ser imaginaria. Pregunta, entonces, ¿cuál es la función del miedo? Pregunta de examen, pues protegernos. Y entonces, ¿qué ocurre? Suelo compartir este esquema en muchas de mis conferencias y de mis webinars porque es muy útil para comprender lo que ocurre en nuestra psique. Nuestra psique
se puede explicar desde ciertos enfoques, pero el enfoque cognitivo-conductual habla de que hay una parte afectiva, emocional de nosotros, hay una parte cognitiva, racional, intelectual, y hay una parte que es conductual, que tiene que ver con hábitos, conductas. Ok, ante un evento ante un evento frustrante o un evento traumático, ¿cuál de las tres esferas crece? A ver, en el chat, respondan. Nos comparte Laura Tapia, que tiene un primo que sufrió estrés postraumático. Lo mordieron en Vietnam ratas, animales, y bueno, fue una situación muy crítica. Y el miedo le ayudó a sobrevivir en Vietnam, pero ya regresó y fue muy duro para él. Sí, por supuesto. Entonces responden, ¿cuál de las tres es la que crece? Ana dice la cognitiva, Abigail dice miedo a volverlo a pasar, Araceli dice lo afectivo, Olivia lo afectivo, Patricia dice cognitivo, Laura dice afectivo. Ok, de las tres, ante un evento que puede ser una expectativa frustrada o un evento traumático, o sea, un acontecimiento traumático severo, un accidente, la que de manera instintiva va a crecer es la afectiva. El gran problema es que cuando crece la emoción, ¿qué nubla? A ver, en el chat, compartan por favor. ¿Qué nubla cuando crece la emoción? Exacto. Nubla la razón, pero también la conducta. Entonces, de pronto hacemos cosas irracionales, nos conducimos de manera inexplicable o injustificada, decimos cosas que no debimos decir, hicimos cosas que a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos atrevido a hacer, algunas funcionales para protegernos, pero otras a lo mejor fuera de lugar, ¿sí? Así es como surge como el miedo desencadena una reacción en el cuerpo, que a cómo le llamamos las reacciones en el cuerpo que surgen a partir de la emoción del miedo. Ansiedad, ¿sí? Fíjense este esquema. Percibimos la sensación percibimos la amenaza o el peligro. Eso despierta instintivamente la emoción del miedo. Y el miedo genera reacciones fisiológicas. ¿Como cuáles? A ver, en el chat. ¿Qué reacciones corporales surgen por el miedo? Esas reacciones corporales es a lo que llamamos ansiedad. Exacto. Taquicardia, dolor estomacal. ¿Qué más? Sudoración, hiperventilación, temblor, sudoración, falta de aire. Eso se conoce como disnea. Vómito también puede ocurrir, taquicardias, enfriamiento de manos y pies, desmayos, tics, mareos. Exacto. Ahorita vamos a ver una lista con todas estas que están comentando y algunas más. ¿Ok? Por ejemplo, ¿saben cuál es la principal causa de disfunción sexual en el hombre y en la mujer? A ver en el chat. 90, si no es que más % de las disfunciones sexuales son secundarias a ver, pregunta de examen. ¿Alguien se le ocurre? Exacto. Estrés y ansiedad. Más bien ansiedad. Se le conoce como ansiedad de desempeño o ansiedad secundaria a algunos aspectos psicológicos de la persona. ¿Ok? Entonces, esas reacciones fisiológicas es lo que conocemos como ansiedad, ¿sí? Y conforme se incrementa, al percibir el aumento de la ansiedad, de la amenaza, puede generar pérdida del control, ¿sí? Eso es lo que conocemos como un ataque de pánico. ¿Okay?
¿Más o menos queda la idea? Vamos como hilando los conceptos, porque no es lo mismo miedo que ansiedad que ataques de pánico. ¿Ok? Ahora, esto que les comento es lo más básico. ¿Por qué? Porque este miedo, esta ansiedad, todo esto, pues justo puede generar diferentes manifestaciones de esa ansiedad, presentadas como fobias, como trastorno de ansiedad social, entre otras que ya comentamos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, y el miedo se manifiesta corporalmente. En el lenguaje corporal vemos que las cejas pueden estar arqueadas o fruncidas, el párpado superior levantado, párpado inferior tenso, labio ligeramente estirado. Fíjense, una característica es que los músculos de todo el cuerpo están tensos. ¿Por qué? Porque los músculos están listos para atacar o para huir. El corazón late muy fuerte y nos prepara para protegernos. El gran problema es cuando no sé de qué protegerme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? O sea, cuando dices, chin, es que no sé por qué tengo ansiedad o no sé por qué tengo estos ataques de pánico. ¿Verdad? Y ahí es cuando entra el campo de la mente subconsciente o de las heridas emocionales. Porque a lo mejor algo que ya pasó hace muchos años sigue presente. Hay una partecita que les comentaba del cerebro que es el hipocampo, que es el centro encargado de la memoria emocional. De hecho, los aprendizajes significativos suelen tener componentes emocionales. Por eso se dice que aquello que vives con alguien de manera emocional, nunca lo vas a olvidar. Se te puede olvidar lo que leíste intelectualmente, lo que filosofaste, pero lo que viviste emocionalmente se queda registrado en el hipocampo. Y posteriormente, ante pequeños sucesos similares a lo que aquella vez pasó, activan el botón del pánico o de la ansiedad o del miedo. Y entonces se despierta la emocionalidad, como lo comentábamos aquí. ¿Sí? ¿Y qué manifestaciones ocurren con la ansiedad? Pues hay síntomas psicológicos como nerviosismo, inquietud, miedo, temor, preocupación, irritabilidad, inseguridad, miedo a perder el control, o síntomas físicos como sensación de falta de aire, palpitaciones fuertes y rápidas como la taquicardia, temblores, hormigueos en las manos o en los labios, en las extremidades es más común, opresión en el pecho, vacío en el estómago, insomnio, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, entre muchas otras manifestaciones que surgen por ansiedad o por miedo, ¿sí? Con sus diferentes manifestaciones, ¿ok? El miedo desproporcionado puede llevar a la sensación de pérdida de control, que es lo que conocemos como ansiedad, como ataques de pánico. Fíjense, ahí les va un tip para comprender la salud mental, ¿sí? La salud mental, hoy 2022, la comprendemos de muchos aspectos, ¿eh? O sea, ya no, antes era un poco más reducida la visión y la perspectiva de salud mental, hoy es mucho más amplia. Pero te voy a hablar de un aspecto fundamental en la mayoría de los aspectos de la salud mental. Y es cuando algo se vive en nuestra psique, que puede ser emocional, intelectual o racional, o conductual, de manera desproporcionada, es que hablamos de una disfunción en el aspecto psicológico. Cuando es algo proporcional, no es un problema de salud, sino más bien al contrario, es un recurso adaptativo con el que contamos. Por ejemplo, si me ponen una pistola en un asalto y me paralizo, es una respuesta instintiva, útil
o no útil? ¿Qué dicen en el chat? Útil. Exactamente. Por lo tanto, esa parálisis es proporcional al evento emocionalmente fuerte o a la circunstancia. Por supuesto que sí. ¿Sí? Pero si tú me empiezas a criticar y me paralizo, puede ser un problema de salud psicológica, una disfunción que no me permite afrontar o enfrentar adaptativamente la circunstancia en la que estoy viviendo, que es una hipercrítica excesiva o una crítica excesiva por parte de alguien hacia mí. ¿Sí? Cuando el miedo es desproporcionado, cuando es, no sé, sí, desproporcionado a la circunstancia o situación que estamos viviendo, es lo que puede convertirse en un ataque de pánico. La pérdida de control induce a creer que la sedación de la ansiedad, es decir, tomar un medicamento, un té, un relajante o respiración, es la única opción de tratamiento. ¿Sí? Y aquí hay una primer trampa. ¿Por qué? ¿Cuál es el tratamiento más comúnmente utilizado para la ansiedad y los ataques de pánico? En el chat, por favor, respondan. Ribotril, dice Marisela, sin pensarlo, casi. Ribotril. ¿Qué más? Maricel Zapata nos contestó. Abigail dice respirar en una bolsa de papel, lo cual puede ser útil para no hiperventilar y no marearnos. Sí es una técnica de primeros auxilios. Verónica dice medicamentos. Maricel dice correr también. Ok, comúnmente el médico, ahí les va. Yo soy médico, me dedico a salud mental y creo firmemente que hay que visibilizar aquello que no esté bien. Tristemente, en la formación médica hay una tendencia todavía a solamente centrarnos en el cuerpo e ignorar los aspectos psicológicos y sociales del ser humano. Por eso mismo, muchos médicos, al ignorar los aspectos psicosociales del individuo, de la persona y de la sociedad, se dedican únicamente a recetar medicamentos. Y eso, al menos en los primeros episodios, no es recomendado. ¿Por qué? Porque luego se genera un apego al medicamento. ¿Por qué? Porque la ansiedad y los ataques de pánico están del carajo. Está bien jodido, con todo respeto, sentirse así, ¿o me equivoco? De verdad, contesten en el chat. ¿Tengo razón o no tengo razón? Que está bien feo, bien desagradable experimentar ansiedad o ataques de pánico. ¿Sí? O sea, el paciente lo reporta como algo horrible. Por lo tanto, dices, algo que me ayude ya, por favor. ¿Sí? El gran problema es que esto luego va a generar un apego. Y en lugar de ayudar a la persona a que enfrente la circunstancia, la situación o a sí misma y luego se pase el problema, se vuelve dependiente del medicamento. ¿Ok? Pero quiero aclarar que cuando esto es crónico y cuando la persona presenta dificultades para seguir la psicoterapia, entonces por supuesto que es valioso el fármaco. ¿Ok? No quiero que caigamos en satanizar los fármacos. ¿Por qué? Porque hay personas que les devuelven la vida. ¿Sí? Hay personas que gracias al medicamento recuperan la funcionalidad. Pero no hay que usarlos en primera instancia. ¿Sí? Ese es el mensaje súper importante sobre el fármaco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pérdida del control lleva a la persona a creer que la sedación, es decir, el fármaco, es la única opción de tratamiento. ¿Sí? Por eso es muy importante la evaluación.
Y por eso es muy importante acudir con un profesional de la salud mental que logre discernir si la persona es candidata solamente a terapia o si desde el principio ya vamos a manejar un tratamiento farmacológico, obviamente apoyados por un médico o por un psiquiatra. ¿Sí? Paréntesis, no hay suficientes psiquiatras en el mundo, por lo tanto, sí tenemos que apoyarnos en el médico familiar o de confianza. ¿Sí? Y también, el acceso a la salud mental es costoso y muchas personas no tienen la posibilidad de costearlo. Entonces, ojalá y pronto se garantice el acceso a la salud mental para todas y todos, pero por lo pronto, pues, tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Ok? Bueno. Ya llegamos a la segunda parte, pero me gustaría que hagamos una pequeña pausa regenerativa. ¿Ok? ¿Les parece? Les pido, porfa, que se pongan de pie. Pónganse de pie. Y mueve tus hombros. ¿Ok? Haz una inhalación consciente, lenta y profunda. Y exhala. Haz una segunda inhalación elevando tus hombros. Y exhala estirando tus brazos, moviendo tu cuello, moviendo tus piernas. Mueve tus piernas para arriba, para un lado, para otro. ¿Ok? Y haz una tercera inhalación poniéndote de puntitas, inhalando de manera consciente y con las manos elevando las manos hasta el cielo. Arriba, 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 arriba. Si tienes un abanico arriba, cuidado con los dedos. Pero arriba, 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 intenta de puntitas alcanzar el cielo y exhala. Y estira tu cuerpo a tu gusto y necesidad. Respira profundo y nos reincorporamos. Antes de eso, Aimee, ¿estás por ahí? Antes de continuar, nos van a compartir unos enlaces y unas invitaciones para seguir conectados con nosotros en los futuros eventos. ¿Lo tienes por ahí? Sí, lo voy poniendo aquí en el chat, los links. Muy bien. Entonces, les vamos a compartir varios enlaces, ¿ok? Nosotros tenemos una comunidad de crecimiento, ¿ok? En esa comunidad de crecimiento es un WhatsApp libre, sin costo, donde comúnmente no compartimos tantas cosas, ¿eh? No crean que se satura de memes y piolines y no. Normalmente las personas son conscientes de solamente compartir cosas de valor. De repente un video que está muy padre, alguien lo comparte, yo lo comparto, o las psicólogas del CEBIEPS lo comparten. Y lo más importante de esta comunidad es que también nos avisamos y nos mantenemos al tanto de los eventos del Centro de Desarrollo y Bienestar Psicosocial. Una vez al mes imparto, o también algunas psicólogas imparten, por ahí nos vamos turnando, un webinar gratuito con algún tema de valor para el desarrollo humano y la salud mental. A veces nos pasamos a 5 semanas, 6 semanas, pero tenemos como ese compromiso de dar webinars como este que nos ayuden al crecimiento y así. Entonces, si le das clic al enlace, si estás en tu celular o en tu computadora con el WhatsApp abierto, y le das clic a ese enlace, te vas a incorporar inmediatamente en automático a esa comunidad de crecimiento. Entonces, les invitamos a que se integren. Un segundo enlace que les queremos compartir es súper importante porque por ahí tendríamos la opinión de ustedes. Es un enlace para registrarse, para registrar sus datos con nosotros. Entonces les va a compartir ahorita Aimee ese enlace para que pongan sus datos. Ese es un Google Forms, es un formulario donde te vamos a hacer varias preguntas. Sí, es el WhatsApp que ya existe, Mari. Es el mismo grupo.
Entonces, quienes no están incorporados y se quieran incorporar, den clic a ese enlace. El segundo enlace que les va a compartir Aimé es del formulario para que nos den sus datos y poderles mandar, ya sea por correo o por WhatsApp personal, como una invitación directa solamente para los eventos. Nosotros tenemos el compromiso de no mandar más de 2 WhatsApps al mes y solamente mandar WhatsApp para invitaciones a eventos. Casi todos los eventos de nosotros son gratuitos, pero de pronto también hay algunos talleres que tienen costo. Por ejemplo, tenemos un taller que es enfocado al trastorno límite de la personalidad, basado en terapia dialéctica conductual. Entonces, ayuda muchísimo a las personas que padecen TLP o borderline, trastorno límite. Hay pocos espacios en México y Latinoamérica para trabajar este trastorno y nosotros contamos con un espacio. También de pronto, por ejemplo, vamos a tener un taller de aprender a pensar. ¿Por qué? Porque a veces aprendimos a pensar mal, por ejemplo, hacer suposiciones, generalizar, absolutizar. Entonces, tenemos diseñado un taller de varias sesiones que está enfocado en eso. Pero bueno, si gustas compartirnos tus datos, ponlos por favor en el Google Forms. Otro enlace que te van a compartir es mi Instagram, para que me sigas. Te lo agradezco muchísimo. Ya casi llegamos a 4,000 seguidores, entonces, padrísimo, ayúdanos a llegar a más personas. También te van a compartir el enlace de Spotify, donde tengo algunos, bueno, tengo muchos podcasts hablando de diferentes temas. Y tengo ya 11 años en Radio UDEM, 90.5 FM aquí en Monterrey. Tengo muchos programas de radio ya grabados y los vamos a empezar a integrar en el WhatsApp. Perdón, en el WhatsApp, en el Spotify. Entonces, muy pronto va a haber cada semana un tema nuevo en Spotify. Y no me acuerdo si falta algún otro enlace, creo que no. Me dices, Jaime, si falta alguno, pero les agradezco nos sigan, me sigan. Estamos en evolución en este centro, en esta clínica. Espero que para el próximo año tengamos un cambio muy bueno, pero bueno, ya les estaremos avisando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar a las estrategias de prevención. ¿Vamos bien? Perfecto. Oigan, bueno, la prevención es fundamental, ¿sí? Y la prevención es sencilla. Cuidemos nuestro estilo de vida, ¿sí? Y esa prevención nos va a ayudar a todos los problemas de salud mental y también de salud física. ¿Por qué? Porque el cuerpo somatiza y muchas de las enfermedades tienen un origen psicológico en la ansiedad, en la depresión, en el estrés o incluso en aspectos subconscientes que no logramos explicar con la claridad, pero ocurren, ¿sí? Son trastornos somatomorfos, entre otros tipos. Entonces, el cuidar nuestro estilo de vida es fundamental. Las estrategias de prevención que te voy a compartir son justo esas. ¿Cómo prevenir la ansiedad? Pues con una vida ordenada. ¿Qué hay que ordenar? Toma nota. Hay 4 esferas en el ser humano, en todas y todos. Una es la personal e individual, que tiene que ver con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, con mis hábitos, con mis hobbies, con mis pasatiempos, todo personal. Segunda esfera es la de familia, ¿sí? Es una esfera que todas y todos tenemos y a veces esa esfera no la llenamos con la familia de origen porque a lo mejor pues, no fue posible, ¿sí? Pero sí podemos encontrar a lo mejor un grupo que sea nuestra familia, un grupo de amistades o hacer una nueva familia con una pareja, etc.
Ahora, en esa esfera de la familia es donde va la pareja. Pero ¿por qué no hablo de de pareja de inmediato? Pues es que no todo mundo tiene vocación de pareja. Todo mundo tenemos vocación de familia porque somos animales gregarios, que andamos en manada, en tribu. Pero, aunque algunos seamos más solitarios o menos solitarios, es algo que está en todos. Pero el tema de pareja es una vocación y por mucho tiempo se ha obligado a las personas de que, oye, ¿y para cuándo te casas? Y no tienes novia o no tienes novio, etcétera. Cuando en realidad hay personas que están muy bien sin pareja. ¿Ok? Esa es segunda esfera. Tercera esfera es la laboral, vocacional, profesional, que se puede dar a veces de manera remunerada o a veces de manera no remunerada. Y la cuarta esfera es la social y de amigos. Es muy importante cultivar cada una de estas esferas. ¿Por qué? Porque, porque, porque son como cuatro mesas de cuatro patas de una mesa. No, cuatro patas de una mesa. ¿Sí? Si una falla o si una está frágil, las demás se afectan. Y a veces tener una pata o tres patas fuertes compensan una situación difícil que estemos viviendo, ya sea en lo personal, en lo familiar o en lo laboral o en lo social. La esfera social también incluye la trascendencia en el entorno. ¿Ok? Esas son las cuatro esferas. Veamos cómo andamos entre lo bueno y lo malo de cada esfera. Ok, también hay que cuidar, evitar el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque la personalidad perfeccionista es proclive a la ansiedad y al estrés. Otro aspecto que nos ayuda a prevenir ansiedad y ataques de pánico es dormir bien. Por favor, difundamos la cultura del dormir bien, ¿sí? Busquen en internet higiene del sueño. Es más, me comprometo a en algunos webinars dar un webinar dedicado a higiene del sueño porque es un tema fundamental el sueño. Cuando no dormimos bien, nos afecta en todo, ¿sí? O sea, es clave dormir bien. Una persona que no duerme bien, inevitablemente va a experimentar ansiedad y luego puede terminar en depresión o va a experimentar estrés. ¿Por qué? Porque la demanda luego es muy fuerte, la demanda de rendimiento. ¿Y qué usamos para poder rendir al día siguiente que no dormimos? A ver en el chat. ¿Qué usa la gente para poder estar despierta? Café. Exacto, café. O metiljantinas, que son té verde o té negro o Coca-Cola o ciertas sustancias para poder mantenerse despiertos. Y eso es forzar más al cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, ok, el café pues, es una bendición, disfrútalo, degústalo. Qué rico el primer sorbo de café de la mañana. Pero duerme bien, ¿sí? Porque eso nos enferma en todo. Incluso si tú, ahí les va otro dato, si tú roncas en las noches y despiertas como apaleada o apaleado, ve con un médico a revisarte porque pudieras padecer algo muy común, que creo que el 2% de las personas lo padece, si bien lo recuerdo, que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Lo voy a apuntar porque es súper importante. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. La mayoría de las personas lo padece y no sabe que lo padece. Y el peso, el sobrepeso, la obesidad predispone a la apnea obstructiva del sueño. Entonces, dormir bien es súper importante. Tener actividad física diaria o mínimo 5 días de la semana, un mínimo de 30 minutos diario de actividad física consistente, ayuda mucho a prevenir la ansiedad. También aprender a pensar bien, que es lo que les comentaba, no absolutizar, no hacer suposiciones, no generalizar, entre otras.
La práctica de mindfulness, que incluye meditación, también es súper buena para prevenir la salud mental y sanar heridas emocionales. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad viene del inconsciente, de alguna herida que traigo, ¿sí? Dice Laura Tapia, como digo yo, pensar sin drama. Exacto. Es que di un webinar dedicado justo a eso, a pensar sin drama. Ok. ¿Listos, listas para la última parte? Pongan en el chat si están listas, listos para continuar con las alternativas de tratamiento. Si hay alguna pregunta, este es el momento. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Bueno, yo planteo aquí 4 alternativas de tratamiento. ¿Ok? Hay muchas más, ¿sí? Y hay muchas herramientas terapéuticas que nos ayudan al tratamiento de la ansiedad y los ataques de pánico. Pero estas son las primeras 3 son las más efectivas. Y la cuarta es una terapia poco conocida para casos extremos, ¿sí? Terapia cognitivo-conductual, de todas las terapias es la más útil para aliviar sintomatologías, ¿ok? Esto no descalifica al psicoanálisis, ¿ok? Psicoanálisis es buenísimo para conocernos, para tomar responsabilidad de nuestra propia vida, para sanar heridas emocionales también puede ayudar, pero es poco efectivo para la ansiedad. ¿Por qué? Porque sí ayuda para la ansiedad, pero se tarda mucho, es muy lento. En cambio, la terapia cognitivo-conductual y la terapia estratégica de Nardone ayudan en muy poco tiempo, en terapia breve, a solucionar la sintomatología. Pero paréntesis, ¿cuál es la crítica hacia estas terapias? Pues que a lo mejor resuelves la sintomatología, pero no resuelves la causa de la sintomatología. Recuerdo a una paciente que hace muchos años llegó a mi consulta y pues le hago la historia clínica inicial y le pregunto, pues, ¿qué le trae por aquí, no? O sea, ¿cuál es la razón o motivo de acudir a la consulta? Y me dice, doctor, es que todo el día estoy muy bien, pero a las 7 de la noche que escucho el carro de mi marido, de mi esposo, entrar, me entra un miedo y no sé qué hacer con él. Por favor, deme algo, doctor. ¿Qué opinan de este caso? ¿Qué opinan, chicas y chicos? ¿Ella qué me estaba pidiendo? Pues me estaba pidiendo algo rápido para poder aliviar la ansiedad que ella padecía, o tal vez padece. ¿Cuál era el problema? Si le damos un fármaco, lo único que hacemos es sedar sedar la sintomatología de ansiedad, el malestar. Pero el problema no se va a resolver. Esa es la gran crítica a la terapia breve o a este tipo de terapias o incluso a la terapia farmacológica. Conozco también a una persona que por más de 50 años ha tomado clonazepam para la ansiedad. Es muy evidente que tiene conflictos de pareja desde que se casó y que el clonazepam lo usó para poder mantener a raya su sintomatología y no divorciarse. Entonces, sí, ¿vale la pena 50 años tomando fármacos? Obviamente tenemos que hacer una valoración y una evaluación y no tenemos por qué juzgar a la persona que elige tomar un medicamento para enfrentar cierta circunstancia, pero lo importante es que lo haga de manera informada. ¿Ok? La terapia estratégica de Nardone es muy efectiva, es la más efectiva de las terapias psicológicas. Es del italiano que les compartí al inicio y es muy buena.
La terapia farmacológica es con un médico o con un psiquiatra. Y la terapia de estimulación magnética transcraneal es poco conocida. Pacientes que no tienen beneficio o mejoría con la terapia psicológica y con la terapia farmacológica son candidatos para esta terapia de estimulación magnética transcraneal. Ya en las ciudades grandes casi es seguro que vas a encontrar a alguien que dé esta terapia. El gran problema es que es cara. ¿Por qué? Porque el aparato es muy caro, entonces el terapeuta, comúnmente son psiquiatras o neurólogos los que lo usan, pues cobra caro, cobran como 1,000 pesos la sesión y son como de 20 a 40 sesiones seguidas, una al día. Pero es muy efectiva y creo que hay personas que no han tenido beneficios ni con la terapia psicológica ni con la terapia farmacológica y por lo tanto son candidatos a este recurso que es efectivo y tiene investigación científica de por medio. Sí, exactamente, como dice Laura Tapia, también se usa para el Parkinson, para el Alzheimer, también para la depresión y para muchas enfermedades, especialmente que no tienen un beneficio, para el TOC también, pero para enfermedades que no tienen un beneficio farmacológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, principios básicos de terapia estratégica de Nardone para enfrentar una crisis de ansiedad o ataque de pánico. Tomen nota, por favor, todas las personas que padecen ansiedad y ataques de pánico, porque esto es la solución en un 70-80%, bueno, más bien es el avance en una mejoría de 70 a 80%. ¿Cuál es el principal enemigo de nosotros ante una crisis de ansiedad? La ansiedad de la ansiedad, el miedo del miedo. El gran obstáculo es que a lo mejor uno pues tiene miedo por una circunstancia que está viviendo, ese miedo se manifiesta fisiológicamente, por lo tanto se convierte en ansiedad o en lo que llamamos ansiedad, y si se vuelve desproporcionado, se convierte en un ataque de pánico. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Queremos evitarlo, que no me dé, que no me dé, que no me dé. Queremos controlar la situación. Bájenle a la tele, bájenle a la música. Por favor, abran espacio. O pedimos ayuda. Y esto lo único que hace es reforzar el miedo que tenemos, la ansiedad que tenemos. Entonces es como un dragón que está muy grande y entre más miedo le tenemos al dragón, más crece. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentar con valor el miedo. Es decir, Ingesu, no me importa miedo, si quieres ponle nombre a tu miedo, ponle nombre a tu ataque de pánico y acéptalo y déjalo estar. Comúnmente un ataque de pánico no dura más de 15 minutos. Toma tu reloj, apúntalo, pon cronómetro y contabiliza cuánto dura tu crisis. Si tú ya tomas medicamento, pon tu medicamento en la bolsa, sácalo, pero no te lo tomes hasta que ya hayan pasado 15 minutos. Si pasan más de 15 minutos y lo sigues necesitando, tómate tu medicamento, obviamente previamente indicado por un profesional de la salud, no automedicado. Pero lo más común es que no lo vas a necesitar porque los ataques de pánico no suelen durar más de 15 minutos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Porque sí vamos a hacer algo. Y es aceptar la experiencia, afrontarla ahora sí con una actitud estoica, no evitando, o sea, no hay que evitar, más bien, si no hay que evitar la crisis, no hay que intentar controlar la situación y no pidamos ayuda, ni siquiera a nuestro psicólogo o psiquiatra. ¿Ok? Este es el mensaje más importante que te quiero dar referente a la ansiedad y los ataques de pánico. Confía en mí. Hazlo
aunque te da miedo hacerlo porque, ¿y si no me tomo la pastilla y crece y crece y crece? Justo hay personas, y díganme si no en el chat, díganme si tengo razón, quien ya padece de ansiedad o ataques de pánico, luego, cuando empieza a sentir una sensación extraña, se estresa o se pone ansiosa porque cree que ya le empezó a dar. ¿Y qué creen? Pues como le da ansiedad, que le está empezando a dar ansiedad, esa ansiedad se convierte en ansiedad al cuadrado. Es decir, se vuelve más grande. ¿Ok? Este es el mensaje más importante que te traigo hoy. Reflexión final. El valor es enfrentar el miedo mirándolo a la cara. Como con esa metáfora del dragón, enfrentándolo. ¿Sí? Por favor, no te automediques. Está bien que escuches podcast, está bien que leas libros o que asistas a este tipo de webinars porque nos dan herramientas, nos dan recursos. Pero lo más importante es acude con un profesional de la salud mental. ¿Sí? De hecho, en la clínica somos un equipo de profesionales de la salud mental que hacemos trabajo colaborativo, es decir, zapatero a sus zapatos. Si mi colega es experta en anorexia y bulimia, le referimos a los pacientes a ella. Si más bien es un tema de tanatología complejo, lo referimos con la tanatóloga. Y así hacemos un trabajo colaborativo. Por aquí les va a compartir a esta IME el enlace y el número por si quieren pedir información o contactarnos en la clínica. El número es 81 24 41 7396. Pero lo más importante es que busques a un terapeuta con quien te sientas cómoda o cómodo, ya sea psiquiatra o psicólogo o persona capacitada en el área de salud mental. ¿Cómo ven? Me pasé un poquito de tiempo, una disculpa. Estas son las referencias de la información que les di el día de hoy. Obviamente, como matizada y enriquecida con mi experiencia. O sea, digamos que la información la organicé de una manera en que pudiera ser accesible para todas y todos. Ya estamos en tiempo. Preguntas en el chat. Como ven, ya Aimee les compartió por ahí el enlace de la clínica y el número. Dice Laura Tapia, como siempre, un placer escuchar. Querido José, muchas gracias, Laura. Y gracias por acompañarnos, por seguirnos. Mari dice, muchas gracias, muy interesante. Roberto Ayala, muchas gracias, siempre un placer escucharte. Jaycee, muchas gracias. Oigan, regístrense en el formulario. Si puedes, Aimee, por favor, compartir los formularios y los enlaces, porque ahí nos pueden compartir qué tema les gustaría que abordemos el próximo mes. ¿Sí? Por ahí incluso tratamos de hacer una votación. Pues nos dan las gracias, muchas gracias. Les agradezco a todas y todos por interesarse en estos problemas de salud mental. Hay que normalizar la salud mental, que ya sea algo cotidiano, que ya no sea un tema tabú. Todavía en muchos lugares y en muchas personas es un tema tabú el acudir a salud mental. Entonces, qué bueno que estemos aprendiendo cada vez más. Por aquí, Aimee nos compartió el formulario, el enlace. Oye, se me hace raro que el formulario, ¿sabes qué? Se me hace que le falta el www. A ver. Que no se abre en automático ese formulario. Bueno, en mi Instagram, en la biografía, está ahí el formulario. ¿Ustedes sí pueden entrar directo dando clic ahí al formulario? No abre. Ok. Ay, qué pena, porque sí es muy importante el formulario. A ver, voy a compartir, a ver, voy a sacarlo nuevamente. A ver. Ok. Va de nuevo. Ah, chis, no. Sí, sí, sí. Ese es el formulario. ¿Ok?
También en el WhatsApp, si se integran a la comunidad de crecimiento, pues por ahí pueden, les comparto ahorita el enlace. Pero ya les compartí el formulario. Por favor, intégrense todas las personas que quieran seguir en comunicación con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias. Cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos. Me parece que en 2 semanas voy a dar un webinar gratuito, pero es específico para el taller. Es como una presentación de la terapia dialéctica conductual para el trastorno límite de personalidad. Entonces, también les vamos a agradecer que nos ayuden difundiendo, enviando a más personas esa invitación. Se las vamos a compartir probablemente en unos 8 o 10 días a Yo la es comunidad de primera vez que lo crecimiento. escucho y me gustaría seguir escuchando. ¿Perdón? Yo es primera vez que lo escucho y me ha gustado la conferencia. Ay, muchas gracias. Pues intégrate a la comunidad de crecimiento o regístrate en el Google Forms y por ahí les mandamos las invitaciones. ¿Sí? Pues bueno. Aunque saludos de Linares, Ok, desde Linares. Nuevo León, sí. Aquí a la vuelta. Sí, Muy bien. bueno. Bueno, pues que tengan muy buena noche. Gracias por conectarse el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, doctor. Y a cuidar nuestra salud mental. Claro que sí. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buena noche. Gracias, muchas gracias. 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 Ay, no sé.